Bienvenidos a la historia de San Francisco de Sales. Francisco nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en Saboya, una región al sudeste de la actual Francia. Su familia pertenecía a la nobleza. Por eso, desde pequeño pudo estudiar en los mejores colegios y universidades de Europa, aunque tuviera que vivir lejos de su casa. Su futuro parecía destinado a estar en la corte real de Saboya o de París. Sin embargo, Francisco quería ser sacerdote, y pese a la resistencia de su padre, pudo lograrlo a los 26 años de edad. Al poco tiempo, se ofreció como misionero en el Chablais, una región donde mucha gente se había alejado de la iglesia. Fue a su encuentro, recorriendo valles y montañas, repartió folletos con sus homilías y escribió miles de cartas, y con esfuerzo, paciencia y amabilidad, logró acercar nuevamente a esas personas que se habían alejado. Por su origen noble, Francisco de Sales mantenía contacto con las personalidades más importantes de la política, la iglesia y la nobleza. En 1608, Francisco publicó su obra más famosa, Introducción a la vida devota, un libro que, utilizando un lenguaje simple, daba consejos sencillos para que cualquier persona pudiera profundizar su vida de fe. Y en 1610 fundó junto a Santa Juana de Chantal la Orden de la Visitación, para quienes escribió en 1615 otra gran obra, el Tratado del Amor de Dios. Francisco se convirtió en uno de los teólogos más famosos y respetados de su tiempo, reconocido especialmente por su bondad y amabilidad y por promover una santidad al alcance de todos. Murió en Lyon, Francia, el 28 de diciembre de 1622, a los 55 años de edad. Fue beatificado en 1662 y canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII. 2 siglos después, en Turín, una ciudad al norte de Italia, un sacerdote trataba de ayudar a los jóvenes más pobres y abandonados que migraban del campo a la ciudad. Se llamaba Juan Bosco, y desde chico había escuchado hablar de San Francisco de Sales. De él asimiló que la bondad y la amabilidad se pueden aprender y son la mejor forma de acercarse a los jóvenes. Que todas las personas pueden ser santas, haciendo bien las cosas de todos los días. Que los medios de comunicación son muy importantes para dar a conocer a Jesús. Y que hay un Dios que nos ama y en quien podemos confiar. Tan importante fue San Francisco de Sales para la vida de San Juan Bosco que cuando reunió un grupo de esos jóvenes y les propuso que se sumen a su misión, les dijo: «Nos llamaremos salesianos». La fiesta de San Francisco de Sales se celebra cada 24 de enero. Es el patrono de los periodistas y los escritores católicos y es considerado el santo de la bondad, la dulzura y la amistad. ¿Conocías a San Francisco de Sales? ¿Sabías lo importante que fue para Don Bosco y para toda la iglesia? No dejes de compartir este video para que también otros puedan conocerlo.